Zelensky desesperado. Zelensky desesperado. La noticia relativa a la interrupción del envío de armas estadounidenses para Ucrania, interrupción decretada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la noticia de la interrupción del envío de armas generó desesperación en Ucrania. Zelensky inmediatamente comenzó a recorrer el mundo y en particular comenzó a recorrer Europa en búsqueda de los apoyos perdidos, en búsqueda de más dinero, en búsqueda de más armas. Los líderes de la Unión Europea, ni cortos ni perezosos, realizaron hoy un encuentro con el presidente ucraniano de mandato caduco en Dinamarca, en el cual presentaron promesas de mayor financiamiento, tanto la presidenta de la Comisión Europea como el presidente del Consejo Europeo. Sin embargo, ninguna de estas promesas responde a las necesidades o las demandas de armas y de dinero de Zelensky necesarias para la continuidad de la guerra. El propio secretario de la OTAN determinó el día de ayer que ningún esfuerzo europeo aparecería como suficiente para el reemplazo de las armas estadounidenses, por lo menos no en el corto plazo. Comienza entonces el principio del fin de la guerra en Ucrania. El día de ayer, además, los rusos realizaron un ataque brutal sobre Kiev, verdaderamente brutal, quizás el ataque sobre Kiev más estremecedor de todos desde el inicio de la guerra. Los días de Zelensky aparentemente aparecen contados. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 231 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Esta noche nos acompaña desde Florianópolis, Brasil, el querido Aníbal González, investigador y analista geopolítico, conocido de todos ustedes. Hola Aníbal, ¿qué tal todo por ahí? Muy buenas noches, Ezequiel. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Un abrazo. Aníbal, querido, en la jornada de hoy, muy temprano, presenciábamos las siguientes imágenes. Esta de aquí, ahora sí. Zelensky desembarcaba hoy de forma desesperada en Dinamarca, desembarcaba directamente en la ciudad de Aarhus para realizar una reunión con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, con un solo pedido: ayuda, ayuda, ayuda. Solicitó, como de costumbre, solicitó más armas, solicitó más dinero, solicitó el auxilio interrumpido desde Estados Unidos por Biden. ¿En qué medida esta ayuda complementaria de Europa podrá realmente responder a las necesidades de Ucrania? ¿Qué análisis realizás? ¿Qué cambios genera esto en la guerra? ¿Cómo lo conceptualizás, querido Aníbal? Mira, Ezequiel, primeramente hay que entender dos cosas aquí que están ocurriendo, que van empujando a este desarrollo final prácticamente del conflicto entre Rusia, Ucrania versus OTAN también, ¿no? El tema es el siguiente. En el momento en que Donald Trump publica que se va a detener el envío de armas pesadas, o sea, misiles, los Patriot que tanto quería, que se los había prometido inclusive una semana antes, públicamente también. Eso lleva a que el desesperado, como bien tú dices, de Zelensky, salga a meter pecho a la Unión Europea, a pedir, a exigir que le correspondan con más material, con más armamento.
No por nada, Zelensky sabe de que muchas de las defensas antiaéreas de la OTAN están distribuidas dentro de los territorios de Europa, de diferentes naciones europeas, los cuales en realidad no tienen uso actualmente. Y son las que él está apelando a que le entreguen esas que están justamente situadas en Europa para él poder usarlas hasta que Rusia se las destruya y las puedan nuevamente reponer. El tema es que también las palabras que usó Donald Trump cuando dijo no podemos desarmarnos y arriesgar nuestra propia defensa en aras de defender otra nación. Primero, Estados Unidos, como dijo él. O sea, mantener esa línea de base de armamento que tiene que tener disponible para sí mismo Estados Unidos. Lo mismo piensan, ese mismo razonamiento lo tienen varias, no todas, varias naciones europeas que piensan de la misma manera. Podemos dar hasta aquí. El resto tiene que quedar por las dudas con nosotros. Por eso el desespero de Zelensky en salir suplicando esa ayuda que no va a llegar, Ezequiel. Desde mi punto de vista, puedo asegurarte que eso ya no viene en camino, ya no va más. Va a tener que lidiar con situaciones muy difíciles, inclusive cuando tú me preguntas a dónde te lleva tu análisis, Aníbal, mi análisis me lleva a una posible salida de Zelensky en forma muy privada o muy secreta de la misma Ucrania. Yo veo que se les van cerrando las puertas, por más que el Reino Unido insista, por más que Macron dé la cara diciendo que dará todo por Ucrania, que Merz diga que quiere ayudar a Ucrania hasta el final, esa llamada de Macron a Vladimir Putin no significa más que reconocer que no hay más nada que hacer aquí. Eso es un hecho. Es como un reconocimiento, por más que no se haya dado la publicidad que se le tiene que dar a ese llamado de Macron a Vladimir Putin, indudablemente está marcando un punto y una coma. Creo que Zelensky está, como bien tú lo dijiste, perfectamente, y yo lo pienso de la misma manera, desesperado mismo, Ezequiel. Por aquí, Aníbal, las declaraciones de Trump sobre la llamada sostenida el día de ayer, muy sorpresivamente, para sorpresa de todos nosotros, de repente Trump y Putin realizaron una conversación telefónica unos días después, 2 días después de el llamado recién mencionado por vos, querido Aníbal, entre Macron y Putin. 2 días después, un llamado entre Putin y Trump, y estas las declaraciones de Trump al respecto. Tuvimos una conversación, fue una conversación bastante larga. Hablamos sobre muchas cosas, incluido Irán, y también, como ustedes saben, hablamos sobre la guerra en Ucrania. Y no estoy contento al respecto. Presidente, la pregunta de uno de los reporteros, ¿está haciendo usted avances en cuanto a un trato con Rusia respecto a Ucrania? ¿Siente que hizo algún progreso en la conversación de ayer al respecto? No hicimos ningún progreso en absoluto en la conversación de hoy. Esto del día de ayer. Estados Unidos retrocede en cuanto al envío de armas. No abandona por completo el envío de armas, pero sí el envío de armas fundamentales para Ucrania, como los misiles interceptores Patriot. Los rusos realizan avances cotidianos, además realizan ataques aéreos fulminantes. Ahora vamos a presentar en un rato imágenes del ataque de ayer sobre Kiev. Hace una semana perpetraron el ataque
sobre todo el territorio ucraniano más devastador desde el inicio de la guerra. Ahora acometieron específicamente Kiev con el ataque más fuerte sobre Kiev, avances en el territorio todos los días. Macron llama desesperado a Putin, si no para una negociación, por lo menos para aparecer como el nuevo responsable del proyecto Ucrania. ¿Qué podemos vaticinar respecto al desenlace de esto? Aníbal, puede que con una ofensiva rusa fuerte en este año comience la definición de este conflicto, o todavía, en tu opinión, no? Ezequiel, yo creo que esa ofensiva ya comenzó, solo que comenzó de una forma totalmente diferente a como la conocemos todos, lo que sería una ofensiva en un frente de guerra estándar o normal. Rusia ha encarado esta operación especial desde el principio, la ha encarado totalmente diferente a todo lo que el mundo esperaba. Cuando todo el mundo dice que lento que va Rusia, no se olviden que Rusia entró caminando, digo yo siempre. No se olviden que Rusia no entró quemando ciudades enteras para entrar después. Rusia entró caminando. ¿Y por qué entró caminando? Porque quiere preservar no solamente vida de civiles, sino las infraestructuras civiles también. Porque para Rusia después eso va a tener un costo. Y si son oblas que van a quedar dentro del cuidado, de la protección o de la propiedad ya explícita, parte del territorio ruso, indudablemente va a requerir un levantamiento de esas ciudades, ¿no? Entonces, es por ahí, por ese lado primero, que Rusia trató siempre de entrar con mucho cuidado, tratando de no permitirse tantas víctimas civiles. Siempre hay, lamentablemente, en toda guerra sabemos que las hay, mas siempre Rusia con el pensamiento de la mayor protección de las vidas civiles. Eso que dice Ucrania, Europa, que viven atacando predios civiles y todo lo demás, eso es toda narrativa publicitaria del enemigo, por supuesto, ¿no? En este caso, Rusia sabemos muy bien que va dirigido siempre los ataques, siempre, permanentemente, siempre a objetivos militares, expresamente militares, o industrias que trabajan al servicio de los militares. Yo creo que aquí esa ofensiva, como yo te digo, que viene llevando Rusia, si tú lo miras en ese mapa que tú tenías recién hace un rato mostrando, ellos ya van cerrando cercos sobre las ciudades más importantes que tienen que tomar sí o sí para darle un vuelco total y absoluto a favor de ese avance, de esa ofensiva rusa. No nos olvidemos que en ese frente que tú tienes ahí en pantalla, Rusia tiene aproximadamente unos 150.000 hombres allí, en ese gran frente distribuido, hay una cantidad de 150.000 hombres, principalmente en esas áreas donde se está cerrando ese bolsón, el llamado famoso bolsón, que Ucrania sigue cometiendo esos errores repetidamente siempre. Saben por dónde viene Rusia, sabe cómo va y lo siguen permitiendo de alguna manera. No escapan, no se rinden, no, hasta que quedan encerrados, y es ahí donde se ve ese desenlace. Ezequiel, esta semana hubo aproximadamente casi 9.000 soldados ucranianos fallecidos. Es una suma gigantescamente enorme. Está bien que estamos hablando de un frente grande, mas son mucha gente muriendo allí, prácticamente sin respaldo ninguno. No tienen artillería que los respalde, no tienen absolutamente nada. No tienen asistencia, no tienen ni siquiera agua para beber. Entonces, ese frente para los ucranianos está muy complicado, demasiado complicado, porque no tienen ayuda de la retaguardia, no alcanzan a llegar a ellos, los dejan allí, los llevan hasta allí, inclusive los vehículos con los que son llevados hasta allí, son a los 2 minutos, 3 minutos son atacados por los drones y ni siquiera pueden volver a su destino anterior. Entonces, es ahí donde se le complica muchísimo al señor Zelensky, por un lado. Por el otro lado, esa intención que tenía Occidente de pedir una tregua, un cese al fuego, por 30 días o más, como pretendían,
todos sabíamos, Rusia lo sabe también, de que era para poder de alguna forma reorganizar el ejército, rearmarlo, reubicarlo en los lugares, puntos claves más importantes dentro de ese extenso frente de casi 1.200 kilómetros. Y entonces sí, ahí ya podría de repente encarar mejor lo que queda de esta guerra con Rusia. Solo que Rusia le ganó de mano y no aceptó nunca en ningún momento ese cese al fuego por 30 días o por más. Le ofreció 2 días, le ofreció ir a recuperar cuerpos de fallecidos, le ofreció de todo lo humanamente posible, pero no lo estratégicamente imposible. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Tenemos aproximadamente unos 50.000 a 70.000 soldados ucranianos en el frente, solos, desamparados totalmente, enfrentando el ejército ruso que viene avanzando. Y algo que también la gente, no sé si todos lo saben, pero tenemos que comunicarlo, que decirlo, esta guerra es totalmente diferente, Ezequiel. No es la famosa guerra cuerpo a cuerpo, te veo, te tiro. Son los drones los que están llevando a cabo la ofensiva primaria. Son los drones que van adelante, son los drones que están acabando con las tropas ucranianas. La tropa rusa que entra después atrás, que viene limpiando, viene desminando, viene tomando prisioneros, rematando, lo que sea como sea en ese frente de guerra. Es realmente lo que está ocurriendo hoy en este instante. Es eso. Rusia avanza, limpia y ya va dejando sus equipos de recuperación, de rearmado de trincheras, de defensas, servicios médicos, ya va avanzando su retaguardia, va avanzando hacia el frente también. Entonces, esa es la forma que tiene actualmente Rusia de encarar este conflicto como lo está haciendo y para mí me parece extraordinariamente pensado y perfectamente trabajado. Dime. Sí, Aníbal, evidentemente el énfasis en el alto el fuego, en la demanda de un alto el fuego 2 meses atrás, cuando Trump machacaba y machacaba con la necesidad de un alto el fuego por la enorme cantidad de muertes y demás, respondía a la previsión de que de ahí a poco, ¿sí? La previsión de que en poco tiempo Estados Unidos carecería de las armas necesarias para despachar a Ucrania y posteriormente también a Irán. ¿Sí? Nosotros esto, los analistas críticos, lo presentábamos de esta manera, pero muchos respondían, no, Trump solo quiere un alto el fuego por su enorme humanismo, por su preocupación por la cantidad de muertes. Nosotros lo presentábamos como una pausa estratégica para la recomposición tanto de los arsenales ucranianos como estadounidenses. Claro, no estábamos enterados, como sí ahora, de la inminencia del final de, por ejemplo, los misiles interceptores Patriot, como sí aparecemos ahora a partir de las propias declaraciones del presidente Trump. Acá, por ejemplo, querido Aníbal, las declaraciones de Trump sobre la situación en cuanto a las armas disponibles en Estados Unidos. Perdón, no esto de aquí, esto ya lo presentamos, esto ahora sí. Bueno, esto también ya lo presentamos. Un segundito, Aníbal, quiero ya presentar. Ahora sí. Aquí. Ahora sí he encontrado por aquí. Perdón por la demora. Ahora sí. Presidente Trump, esta es la pregunta del periodista, ¿por qué dejó de ayudar o por qué deja de ayudar a Ucrania? Y responde Trump, no dejamos de ayudar. Hemos dado muchísimas armas y estamos trabajando con ellos. Pero el expresidente Biden vació nuestros arsenales
y tenemos que asegurarnos de que tenemos suficiente para nosotros. Acá la confesión de el vaciamiento de los arsenales con la política de entrega de armas y además recuerden la aparición del conflicto en Irán como un conflicto adicional en el cual Estados Unidos despacha armas masivamente para Israel. What are your expectations for the next round of talks between Witkoff and his Iranian counterpart? Well, what we can see. Steve is a great guy, he's a great negotiator. Bueno, ¿qué espera para las próximas negociaciones con Rusia? Bueno, vamos a ver lo que pasa. Steve Witkoff es un gran negociador. Perdón, con las negociaciones en Irán, y los iraníes quieren hablar con nosotros. No queremos lastimarlos, queremos que sean nuevamente otro país. Bueno, eso para nosotros ahora intrascendente, pero bueno, en definitiva, la confesión del vaciamiento de los arsenales. ¿Cuál es la relación entre esto y la guerra en Irán, Aníbal? Porque aparentemente Estados Unidos no puede despachar armas para dos guerras a la vez. Exacto. Aníbal, ¿sí? Sí, ahora te escucho. No te escuchaba Bueno, al principio. Perdón, ¿qué análisis realizas de la relación entre ambos conflictos? El tema lo dijo bien claro Zelensky hace cuestión de 2 semanas, cuando dijo: estoy esperando 20.000 misiles que lamentablemente fueron detenidos en el camino y enviados para Israel. En el momento que fueron enviados para Israel fue 24 horas antes del famoso ataque de Israel a Irán. O sea que quedó clarísimo quién está primero y quién está después. Para Estados Unidos, indudablemente, ese portaaviones que es Israel en Medio Oriente para Estados Unidos, yo lo considero un portaavión en realidad. Es una catapulta para dominar Oriente Medio. Se llevaron lo que había de munición, lo que había de misiles Patriot, lo que había, quedó todo allí. Fue enviado para allí. Y sabemos muy bien que todo también tiene un límite. Y ese límite lo acaba de reconocer Donald Trump, que me parece extraño también que un presidente de una nación reconozca ante el enemigo: no tengo más municiones, me quedé sin nada. Entonces, no sé hasta dónde es un bluff, porque Donald Trump miente mucho, él acostumbra a mentir muchísimo, a manipular la narrativa. Cuando te dice no tengo, tiene, y cuando te dice, yo que sé, quiero la paz, quiero la guerra, es todo siempre muy, muy cuestionable, ¿no? Entonces, yo no le creo, sinceramente, solo que él quiere buscar una forma de detener esta guerra, aunque sea en forma disfrazada e indirecta. Si dejo de pasarle lo principal, lo que mejor precisa a Ucrania, el que le va a poner el punto final va a ser Zelensky, porque no va a tener con qué defenderse. Si él lo pone de esa manera, más atrás del evento que hubo con Irán, y que todavía lo de Irán está muy fresco, está muy pendiente de un hilo prácticamente, porque, cuidado con esta tregua. Esta tregua, que después lo hablaremos más adelante, Ezequiel, es una tregua que está pendiente de un hilo muy, muy, muy fino, muy fino. Y sabemos quién la va a romper primero también. Entonces, Estados Unidos, en cierta forma, creo que sí, que tiene que preservar mucho material bélico para esa posible, digamos, enfrentamiento entre Israel e Irán nuevamente, y que esta vez no será por 12 días. Porque si hay un próximo encuentro entre Israel e Irán, no será por 12 días. Eso es un hecho. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene que ver entre los dos conflictos, por un lado. Por el otro lado, si lo miramos a nivel mundial, es como se está manejando. El Estado profundo está manejando esta dominación por la hegemonía mundial, basándose justamente en dos eventos que son para ellos necesarios, los dos en realidad.
primero provocar el desconformismo, el caos a nivel, me refiero, de toda Europa. Por el otro lado, complicarle la asistencia a las naciones asiáticas y de Medio Oriente para, digamos, hacerle una zangadilla, si se quiere, a China en ese proceso del camino hacia la seda, que es parte importante. Pakistán, Irán, son lugares muy críticos para ese desempeño del camino de la seda de China. Entonces, nada mejor encontró Estados Unidos que para hacerle una zangadilla no necesariamente tenía que ser en Taiwán, sino que puede ser en Medio Oriente. Y es ahí donde más lleva ahora esa solicitud de ayuda por parte de Irán a China en cuanto a armamento bélico pesado. Los aviones de combate, los cazas, los bombarderos, que supuestamente podrían ser adquiridos a China por el precio y por otras negociaciones entre ambos países, ¿no? Pero para no irme de Ucrania, para continuar con Ucrania, Zelensky se sintió afectado por ese conflicto que explota allí en Medio Oriente y queda relegado, queda para atrás. Si nosotros miramos, Ezequiel, lo que ocurrió en Ucrania, los bombardeos que ocurrieron en Ucrania, en esos 12 días que nadie le prestó atención, que nadie miraba más para Ucrania, Rusia fue aplastante, aplastante. Y fue todo exclusivamente dedicado a bombardear infraestructuras militares, depósitos militares, búnker principalmente. Hasta el búnker de Zelensky no se salvó tampoco. Entonces, creo que Rusia está ya definido, ya tiene en su proyecto, en su objetivo primario, que fue cuando tomó la decisión, porque fue una decisión difícil para Rusia. Todo el mundo piensa que no, estaba decidido, estaba pensado, quería invadir Ucrania. No. Rusia hizo todo lo posible para no tener que entrar en conflicto con Ucrania. Nadie lo escuchó. Nadie lo escuchó. En la época de Obama, en la época de Biden, en la época inclusive de Donald Trump. Donald Trump en cierta parte es responsable también un poco de todo esto que está ocurriendo. Él no es santo en este entierro, ¿eh? Donald Trump en su gobierno del 16-17 hasta el 2020-21 tuvo situaciones en las que podría haber interagido mejor, haber trabajado, digamos, por llevar una calma, una paz a este desencuentro que había territorial, fronterizo y de soberanía rusa, que era lo que reclamaba Rusia en aquel momento. Y haber negociado en aquella época no hubiera sido tan caro para Ucrania, ni en vidas humanas, ni en territorio, Ezequiel. Hoy estamos hablando de 1,5 millones aproximadamente de muertos en Ucrania. 1,5 millones de hombres muertos, hombres y mujeres, porque ellos mandaron mujeres a la guerra también. Pero ni pensar de cuántos discapacitados, heridos permanentes para siempre quedaron en este camino de esta guerra de 3 años. Entonces, tenemos que pensar en un 3-1, un 4-1. Así que imagínate, estamos hablando de 4 millones de personas que psicológicamente quedaron discapacitadas o físicamente discapacitadas. Que es lo normal, lo típico en una guerra de este tamaño, de esta forma, ¿no? Entonces, Ucrania está quemando lo último, lo poco que le queda. Por eso estaba desesperado Ucrania reclamando que cuando hicieran el intercambio de presos, de detenidos, ¿no? de soldados que se rindieron o que fueron tomados prisioneros, que le mandaran a los elementos de las fuerzas especiales de Azov, que Rusia tiene más de 2.500 hombres, que no los manda. Él le manda todo lo que es soldado raso, soldado común, pero de los que tiene, de los capuchas negras, como yo le llamaba en aquel momento, ninguno. Eso no van a ir, porque saben que eso en 24 horas están de vuelta en el frente, provocando más, intentar matar cuanto más rusos puedan matar. Entonces, no van a tener esa suerte. Entonces, aquí el desarrollo es el siguiente. Ucrania tiene la difícil... Cuando digo Ucrania, me refiero a toda la parte de gobierno y militar fuera de Zelensky, sin contar a Zelensky. Zelensky está en un patamar encima que está tomando decisiones con Europa. No le importa la decisión que hay abajo, lo que quiere el pueblo, lo que quiere el mando general del ejército.
A él no le importa eso. Él está en otra posición tomando decisiones erradas, indudablemente, totalmente erradas, pero lo está haciendo. Cuando digo la parte esa de abajo de Zelensky, es ahí donde se está generando, y yo inclusive lo dije en enero de este año. En enero de este año yo dije que había mucha posibilidad que se levantara un grupo que no está de acuerdo con Zelensky ni tampoco con la de seguir perdiendo más territorio por la necedad de Zelensky. Saben que lo que viene ahora va a ser Odessa, y lo saben. Y ya Bogdanov ya estaba opinando de que cuanto más se demore en negociar la paz con Rusia, más territorio será perdido y que lamentablemente no será devuelto. Y lo peor que le puede pasar a Ucrania es quedar sin salida al Mar Negro. Y lo mejor que le puede suceder a Rusia es quitarle la salida al Mar Negro. Es lo mejor que le puede pasar. ¿Por qué? Porque se le termina la gran amenaza permanente a los puertos que están en Crimea y en territorio ruso anterior a la guerra. Entonces, todo ese mar de Azov, que estaba en completa amenaza por tener esos puertos allí de Ucrania enfrente prácticamente, en la entrada de esa entrada a los puertos rusos en el Mar Negro. Entonces, esa amenaza terminaría para siempre. Y esa es la manera que tiene realmente Rusia de asegurarse la tranquilidad absoluta para Crimea y el resto del territorio ruso que desemboca en el Mar Negro y en el Mar de Azov. Por otro lado, yo lo comenté en varias oportunidades, de que Rusia tiene un compromiso casi moral con Transnistria y con Gagausia. Pero para llegar a Transnistria, para poder llegar a Gagausia, tiene que tomar Odessa. No puede hacer un salto, no puede de ninguna manera hacer nada si no toma Odessa primero. Entonces, es ahí donde entra ese mapa. Mira, ese mapa que imagínate, hombre viejo, lo hago a mi manera, todo a lápiz. Soy un dinosaurio, Ezequiel. Ahí más o menos yo puse lo que sería, lo que está en rojo y blanco, sería la parte que ya tendría prácticamente casi en el 100% de territorio en manos de Rusia, Crimea y los otros 4 oblasts. Los otros, que allá yo tengo arriba a Sumi, que no lo tengo terminado de subrayar a Sumi, lo puse como dudoso, como que era posible, como que allí iba a ocurrir algo muy importante, y tuve la suerte en aquel momento, en enero del 2024, de acertar de que allí se preparaba algo. Si tú miras más hacia el lado de Bielorrusia, vas a ver una cantidad de puntos rojos que yo puse allí. Era el ejército bielorruso preparado para una posible invasión ucraniana, porque allí en ese lugar había una concentración de tropas y pertrechos militares de Ucrania enorme, gigantesca. Y eso era lo que iba para Kursk, que nadie lo imaginaba, nadie lo pensaba, ni yo tampoco. Yo no tenía una bola de cristal para decir, van por Kursk. No, en ese momento yo no sabía, pero yo sabía que allí había una gran concentración de tropas. Era muy posible que fueran tan anormales y tan locos de pretender invadir Bielorrusia, que sería un suicidio, lógicamente, porque ahí ya sería otro nivel de guerra diferente. Y la otra era que el Oblast vecino a Bielorrusia. ¿Y cuál es? Kursk. Entonces yo coloqué allí, subrayé la parte de Sumi, porque para mí Sumi estaba dentro de algún plan, pero yo todavía no alcanzaba, en ese análisis que hice hace 1 año y medio atrás, no alcanzaba a llegar qué era lo que podía pasar allí. Pero por algo estaban esas 150.000 tropas en ese lugar, casi en la frontera con Bielorrusia. Inclusive Lukashenko denunció, hizo público en aquel momento, de que había concentración de tropas ucranianas muy cerca de las fronteras con Bielorrusia. Y eran esas. Lo que yo nunca entendí, por qué en aquel momento Rusia no atacó ese lugar de tan alta concentración de tropas. Eso nunca lo entendí. Pero eso es otro tema. Ahora, si miramos ese mapa,
Yo estoy colocando unas flechas abajo en Odessa y lo marqué en una parte más oscura a Odessa. ¿Por qué? Porque muy posiblemente tal vez Rusia no tome Mykolaiv, por ejemplo, no lo llegue como se dice, a tomarlo en su estado total al Oblast. Más Dnipropetrovsk, por ejemplo, también lo mismo. Yarkov yo creo que sí, que se ve obligado a tener Yarkov también, sí, yo creo que se va a ver obligado a lo mismo que Sumy, ¿ok? Y para llegar a Odessa, como yo te decía, los otros dos oblas del medio pueden ser considerados en este momento o no, dependiendo también de cómo Ucrania se desenvuelva en este resto del conflicto que queda. Si llega a cometer la locura de usar armamento de larga distancia, de atacar el interior de Rusia, de cometer otro atentado similar al que cometió con los aeropuertos, las bases aéreas de Rusia, indudablemente que Rusia le va a pegar mucho más fuerte donde más le duele. El orgullo de Ucrania, aunque no parezca, es Odessa mismo, ¿no? Es la perla de Ucrania, era Odessa y lo sigue siendo, ¿no? Entonces, creo que inclusive la llamada de Macron tiene algo que ver también con la posibilidad de que Rusia vaya por Odessa. ¿Por qué? Porque Reino Unido y Francia estaban muy, muy desesperados para enviar aquella cantidad de tropas que querían enviar a Ucrania, y más de la mitad de esas tropas las querían enviar directamente a Odessa, para evitar que Rusia se adueñe de esa parte del territorio ucraniano, que yo lo consideré desde el principio de este conflicto. Yo consideré que Odessa era el principal objetivo a tomar en este conflicto. Rusia lo hizo al revés, empezó por otros lados. Lógico, ellos tendrán sus razones. Yo no soy quien para decir que están equivocados o no, sino que me pareció extraño, pero no me parece extraño que sí sirva a cómo van los efectos, a cómo va todo esto, a que sea el cierre de este conflicto. La toma de Odessa es el cierre definitivo del conflicto con Ucrania. Eso para mí está escrito en mi pecho con sangre, prácticamente, Ezequiel. Aníbal, como confirmación de que la sospecha relativa al vaciamiento de los arsenales como excusa para la interrupción de los envíos no solo aparece entre los analistas críticos como nosotros, sino incluso también entre los medios estadounidenses. Aquí la columna publicada hoy, el artículo publicado hoy en NBC News: Hegseth suspendió el suministro de armas a Ucrania a pesar del análisis militar de que la ayuda no pondría en peligro la preparación de Estados Unidos. La medida tomó por sorpresa al Departamento de Estado, a Ucrania, a los aliados europeos y a los miembros del Congreso, que exigieron una explicación al Pentágono. Bueno, recordemos que desde hace tiempo Trump quiere la salida de este conflicto, no la salida no la finalización del conflicto, pero sí el repliegue de Estados Unidos para el redireccionamiento hacia China o contra China. Y recordemos también que el vaciamiento de los arsenales no necesariamente connota la extinción total de las armas, sino de las armas disponibles para despachar hacia Ucrania sin abandonar la capacidad defensiva de Estados Unidos y sin abandonar la capacidad de entrega de misiles interceptores Patriot a Israel antes que Ucrania, ¿no? Entonces, todo aparece en ese contexto, pero bueno, esto de los Estados Unidos completamente carentes de municiones genera naturalmente un poco de ruido, pero bueno, Trump lo presenta así como parte de su estrategia del America First, ¿no? De esto de Estados Unidos primero. Ahora bien, ¿qué tal si presentamos por un momento, y por cierto, demoledores y demoledoras, recuerden por favor ayudarnos con el pulgar arriba, presentemos un poco de la reunión entre Zelensky, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, Frederiksen, la primera ministra de
Dinamarca, esto en la ciudad de Aarhus. Con Zelensky presentemos los pedidos y las promesas de Europa frente a esta situación e incluso hoy por la mañana el anuncio de la llamada, de ahí a poco tiempo, entre Trump y Zelensky, llamada ya producida hace un ratito. Ahora vamos a presentar también el contenido de esa llamada, pero presentemos un poco de esto. Welcome everybody to this press conference. We expect a strong 18th package of EU sanctions and full coordination of these sanctions across key global jurisdictions. Esperamos la aprobación del 18º paquete de sanciones europeo contra Rusia y la coordinación de ese paquete de sanciones con aliados internacionales. Also discussed defense funding today, and it's very important that support remains predictable. También discutimos la cuestión del apoyo financiero. Para nosotros es muy importante que el financiamiento sea predecible. There's also clear progress in joint weapons production, and this is not only about the very good Danish model of investing in Ukraine. We are also preparing agreements for joint production. Qué malo el inglés de este muchacho, por favor. Y estuvimos hablando sobre los futuros envíos de armas y la posibilidad de producción conjunta, esto en el marco de esa falacia de que de repente, de la noche a la mañana, las empresas europeas van a comenzar la producción de armas en Ucrania, como por ejemplo de los misiles Taurus, una mentira para el enmascaramiento para el ocultamiento del envío de los misiles alemanes producidos a lo largo de años. Bueno, según esto de la producción conjunta, las empresas europeas establecerían sus filiales allí y comenzarían el desarrollo de misiles, la producción, y en apenas días podrían despachar esos misiles producidos a lo largo de, si no años, a veces incluso decenas de años, considerando el desarrollo tecnológico necesario para eso, pero bueno, así lo presentan y es por eso la referencia de Zelensky a la producción en conjunto. Denmark. Of course, we expect Ukraine to be a full partner in European programs like SAFE, and we must continue También esperamos la continuidad del camino de Ucrania hacia la Unión Europea, incluido a la inclusión de Ucrania en varios de sus programas de apoyo. The profits from frozen Russian assets to support our defense, including by investing those funds in Ukraine's defense industry. Y queremos también que financien la industria militar defensiva de Ucrania con los intereses de los fondos rusos congelados por la Unión Europea. Second priority is EU enlargement in today's global competition. From our part, bueno, en segundo lugar, queremos también el ingreso a la Unión Europea, y hasta ahí la edición de este video. Y ahora Antonio Costa, ex primer ministro de Portugal, presidente del Consejo, aquí con sus we declaraciones. will continue to give full support to Ukraine. Continuaremos dándole apoyo total a Ucrania. Member states have committed an additional 24 billion military support since the beginning of this year. Desde el principio de este año hemos prometido más de 24.000 millones de euros adicionales. And now the European Commission offered to all member states more fiscal space to increase their support, and this support count for the new NATO targets. Además, la Unión Europea ahora está dando la posibilidad a los países europeos de aumentar su gasto fiscal sin sanciones de la Unión Europea para el aporte de mayor financiamiento militar a Ucrania, y eso además va a contar como parte de la inversión en defensa acordada con la OTAN. know that Putin does not want peace, so we need to put pressure on him.
Acá el emperador Palpatine, Ursula von der Leyen, quien responde, sabemos que Putin no quiere la paz, por eso tenemos que presionarlo aún to come más. to the negotiation table. 18 sanctions packages are biting at the heart of Russia's war economy. Tenemos que presionarlo más para que venga, para obligarlo a la mesa de negociaciones. Y el paquete número 18 de sanciones va a acometer el corazón de la economía rusa. It was an eye-opener to hear the Russian Minister of Economic Development saying Russia is on the brink of recession. Fue para nosotros una novedad verdaderamente muy llamativa escuchar al ministro de Desarrollo ruso decir que Rusia está al borde de la recesión. Bueno, una frase completamente sacada de contexto, pero según Ursula von der Leyen, este 18º paquete de sanciones, los 17 anteriores no generaron mella en la economía rusa, sino todo lo contrario. Este aparentemente va a generar el inicio de la debacle económica para Rusia. The interest rate is at 20%. Inflation is at 10%. La tasa de interés está al 20%, la inflación al 10%. Russia's overheated war economy is coming to its limits. La economía rusa sobrecalentada está llegando a sus límites. So for us, it is important to increase the pressure so that he comes to the negotiation table. My second point is on defense. Por eso debemos aumentar la presión para que vengan, para obligar a Putin a la mesa de negociaciones. We will deliver 2 million shells to Ukraine by the end of the year. Además, vamos a entregar 2 millones de municiones de 155 milímetros antes de final de año. Sacadas de donde nadie lo puede determinar, pero bueno, esta es la promesa. We also invested 2.1 billion euros to strengthen Ukraine's defense right now. También gastamos 2.000 millones de euros para el fortalecimiento de la defensa antiaérea de Ucrania. Important is the origin of this money. We're doing this by using the windfall profits. Y el origen de este dinero son los intereses de los fondos congelados rusos. From immobilized Russian assets. So in practice, Russia is paying for the weapons Ukraine is using. But Ukraine... Por eso, en la práctica, Rusia misma está pagando por las armas utilizadas por Ucrania. And for that, we have SAFE. SAFE for joint procurement. We count on. Bueno, hasta acá por ahora. Bueno, por esto, pero Ucrania necesita más y por eso vamos a aumentar los esfuerzos. Aníbal, aparentemente, con este 18º paquete de sanciones, en la promesa de más municiones, más dinero, los intereses de los fondos rusos, los europeos podrían responder a las necesidades militares y financieras de Ucrania a pesar del retroceso de Estados Unidos. ¿Cierto esto o todo una falacia total y absoluta, Aníbal? Una payasada, Ezequiel. Vienen diciendo lo mismo año tras año, vamos a seguir apoyando a Ucrania, le vamos a dar todo a Ucrania, vamos a seguir robando el dinero de Rusia, Rusia está quebrada. Solo mira esto. En una guerra del tamaño de la que tienen los europeos allí en Ucrania, 24 horas muda muchísimo cualquier frente de batalla. 24 horas. Ella habla de entregarle 2 millones de municiones a fin de año. O sea, dentro de 6 meses, Ezequiel, de aquí a 6 meses, no sabemos qué pedazo de tierra le queda a Ucrania para defender. Y no sabemos si van a tener con qué disparar esas 2 millones de municiones tampoco. Entonces, es una utopía, yo creo que ella habla para sí misma, como dicen algunos colegas nuestros. Ella está hablando para ella habla lo que ella desea, lo que ella quiere, pero en la realidad, en la cancha, no es así como está. Está todo en contra del deseo europeo, está todo en contra del deseo del señor Zelensky principalmente. No está cerrando las cuentas. Donald Trump ya se dio cuenta.
Primeramente, y tenemos que repetirlo, pero tenemos que decirlo, Donald Trump erró en decir que él tenía la cura para esa guerra en 24 horas. Lo anuncié el mismo día que él lo dijo, hace 2 años atrás, lo dije, lo denuncié enseguida. Donald Trump miente, él no tiene la solución de Ucrania, no la tiene, porque la solución era aquella que en algún momento hubo y se pensó en el principio, antes del evento. Más Donald Trump aseguraba tener esa solución para ganar votos, solamente para eso. Hoy queda reconocido como mentiroso, como que faltó a la verdad, que engañó a la gente diciendo que tenía el milagro para resolver una situación muy crítica y no la tiene esa solución. Y dice, dejémoslo que se peleen como niños, porque son como niños con bronca, dejemos que se den entre ellos, como ya diciendo, lo lamento hermano, pero yo acá en este entierro no tengo cómo meterme, así que me salgo por la mejor puerta. ¿Cuál? Paro de entregarle el armamento que está pidiendo Ucrania. Delicadamente le está diciendo, está solo ahora. Ahora, me pregunto, la parte que no se ve, la ayuda que no se ve, la satelital, la tecnológica, la del trabajo de la CIA, que eso es lo que ha llevado a muchos ataques dentro del territorio ruso a ser llevados a cabo. Eso no fueron solamente la mentalidad, la inteligencia del ejército ucraniano. Eso no salía, ninguno de esos ataques salía al frente y con buen fin para ellos si no hubieran tenido la ayuda, tanto sea satelital, tecnológica, como de inteligencia por parte de la CIA. El Mossad también puede estar metido allí también, y algún otro como el MI6 también. Entonces, ¿dónde queda esa ayuda secreta? ¿También queda restringida o se le va a seguir aplicando? Porque como tú bien decías, Ezequiel, el armamento, los Taurus alemanes, están ya fabricados hace años. Ellos tienen los stocks lotados. ¿Y qué están haciendo ahora? El asunto, lo que están haciendo es sacar la carcasa del misil y colocándole otra carcasa donde va algún diferencial, algún pequeño diferencial, y el sellito Made in Ucrania. Nada más, lo demás está hecho. Por eso en menos de un mes, los vamos a ver a esos Taurus alemanes en el frente. Eso es un hecho que los vamos a ver. Alemania está desesperada y quiere ser la número 1 en llevarle ese armamento a Ucrania. Y bueno, eso es lo que tenemos. Ahora, en el momento que ocurra, es ahí donde vamos a ver la gran diferencia que va a ocurrir en esta batalla, y justamente donde yo te digo que va a ocurrir esa ofensiva mayor será para el lado de Odessa. Se va a volcar hacia el lado de Odessa. La única forma que tiene Alemania de hacerle llegar ese armamento a Ucrania es por tren por Rumania o por barco por entrada en Odessa. Es la única manera que tiene, no tiene otra manera. Y Rusia lo sabe. Y Rusia va a estar atento a los 2 o 3 posibilidades que tenga, porque hay otra también más oscura, más hay otra manera también de entrarlos a Ucrania, pero difícil de que lo consigan hacer sin pasar desapercibido por Rusia. No nos olvidemos que Rusia tiene su mejor satélite, lo tiene parado, está detenido allí en las fronteras de Ucrania. Entonces, ya ahora no se le escapa nada, ni el aire, ni el pájaro, ni nada de lo que vuele en las fronteras de Ucrania con Rumania, con Moldavia, con Polonia principalmente. No se le va a escapar absolutamente nada. Aparte, la inteligencia que tiene metida dentro de campo también la tiene, Rusia la tiene sobradamente, más aquellos también que están actuando como apoyadores de la causa rusa, son ucranianos, moradores que simplemente avisan de que ven algo sospechoso, movimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Más allá de eso. Eso es lo menos, pero ocurre. Hay muchas cosas que se han resuelto gracias al telefonazo de alguien que hizo una llamadita. Entonces, para cerrar esto aquí, te digo así, Alemania va a entregar, sí, va a entregar. Creo que a finales de julio ya los vamos a ver actuando. Y disfrazados, como yo te dije y como lo dije en aquel momento que Alemania ya los había ofrecido,
Primero había dicho que iba a abrir una fábrica en Ucrania, y todos dijimos, hasta tú creo que lo comentaste también, tienen que estar locos. Para abrir una fábrica en una nación en guerra, lo primero que va a hacer Rusia es, cuando esté terminadita, volársela en 1000 pedazos. Entonces ahí mudaron de idea. Ahora dijeron, no, vamos a hacerlo en Alemania, pero con técnicos, ingenieros, científicos, todo ucraniano, netamente 100% ucraniano. ¿Quién te la cree esa? Pero por Dios, ¿quién la cree? Ahora el Reino Unido se acaba de ofrecer, también le acaba de ofrecer para que en el territorio del Reino Unido se fabriquen misiles made in Ucrania también. Sabemos que es mentira. Sabemos que es mentira. No, es solamente cambiarle la forma, el formato y ponerle el nombre made in Ucrania. Más, de cualquier manera, ¿eso qué hace? ¿Le da aire a Ucrania? No, solamente retarda la muerte. Esa muerte cerebral permanente solo la está retardando un poquito de tiempo más. ¿Qué ganan en esto? Y bueno, yo creo que lo que ganan ellos es lo que están transbordando, ese dinero que no sabemos para dónde va. Todo ese dinero del que se habla tan fácilmente, ¿no? 25.000 billones, hablan como que son tomates y lechugas, ¿no? Que no hay problema, acá hay dinero de sobra. Y Europa está quebrada, está fundida. No tiene de dónde sacar, y ellos hablan de botar miles de millones en algo que saben que se termina. Entonces yo creo que ahí va mucho a los bolsos que no nos imaginamos, que no los vemos allí, va para ese lado y no tanto para el frente de guerra. Es eso. Confirmando tus palabras, Aníbal, aquí la publicación del día de hoy de Bild, la publicación, el periódico más leído en Alemania. Merz quiere un acuerdo secreto de armas con Trump, se trata de Putin y Ucrania. La interrupción del suministro de sistemas de armas estadounidenses está afectando duramente a Ucrania y también está causando alarma en Berlín, pero aún hay esperanza, un acuerdo secreto de armas entre el gobierno alemán y el presidente estadounidense Donald Trump. Bueno, si este acuerdo secreto difícilmente publicado en el matutino más leído en Alemania, pero la idea clara, ¿no? Está en Alemania en reemplazo de Estados Unidos y, lógicamente, cualquier respuesta rusa a una provocación llevada a cabo con armas alemanas va a generar inmediatamente una respuesta posiblemente en territorio alemán y particularmente en esta ciudad, la ciudad de Berlín. Por aquí, por otro lado, a propósito del dinero, la fantasía de que con más dinero Ucrania podrá de alguna manera responder a sus necesidades militares, políticas, económicas, a pesar de la interrupción del envío de armas de Estados Unidos, y la fantasía de que a partir de determinada cantidad de dinero, entonces la guerra parece ganada para Ucrania, como si en realidad en lugar de dinero no apareciesen como necesarias e indispensables armas, y por más que proliferen los euros, los dólares o los yuanes, ¿sí? Si las fábricas europeas y estadounidenses carecen de armas, por más que que comience una lluvia de dólares, euros o yuanes, las armas están ausentes, no aparecen, ¿sí? Carecen de las armas materialmente, entonces nada de esto va a ayudar. Pero más allá de esto, aquí una columna del Financial Times del día de hoy. ¿Cuánto dinero necesita Ucrania? La política menos costosa con diferencia es darle al país lo suficiente ahora para ganar la guerra. Bueno, esta es la fantasía del Financial Times. Sí. Lo interesante aparece en el desarrollo del cálculo, y según este señor, y basado también en los cálculos de otros analistas, como por ejemplo el economista Ash, si no recuerdo mal, no recuerdo ahora exactamente el nombre de Ash por aquí, el nombre completo de Ash, Timothy Ash, uno de los habituales columnistas del New York Times. Debería el mundo desembolsar anualmente, debería desembolsar 100.000 millones de dólares para el mantenimiento de la situación actual
y 150.000 millones de dólares deberían desembolsar para la victoria ucraniana, como si sencillamente con más dinero generasen de alguna manera la victoria automáticamente, aunque ni con 100.000, ni con 150.000, ni con 10.000 trillones van a poder generar las armas no producidas, inexistentes, pero está la fantasía, ¿sí? La fantasía de que cuanto más dinero ahora, mejor invertido y así doblegada Rusia. Algo más por aquí sobre lo cual, o qué tal, Aníbal, si directamente ya presentamos lo sucedido en la madrugada de ayer en Ucrania con un ataque devastador sobre Kiev. Aquí el mapa de los ataques, mayormente con drones, aunque no solamente, también algún misil calibre por ahí. Fueron 3 calibres. ¿Cuántos? 3, ¿no? 3. 3, efectivamente. Bueno, todo concentrado en Kiev, tremendo. Y aquí las imágenes de esto en el propio mapa, con la paciencia de todos ustedes. Ahora sí. Esta es la ciudad de Kiev. Aquí algunas de las imágenes de los ataques. Atención. Por la noche, tremenda explosión por ahí. Otra explosión más. Algún dron interceptado. Otra gran explosión. Unas nubes de humo tremendas. La lucha contra los incendios. En la mañana de hoy todavía muchos de los incendios ardiendo, no contenidos. Más explosiones, más ataques. Las pocas defensas antiaéreas, más explosiones. Que no puedan realizar intercepciones de drones, básicamente caracteriza la situación actual de la defensa ucraniana en este momento, porque nada más interceptable que los drones, ¿sí? Acá no estamos presenciando un ataque con misiles hipersónicos masivos, sino un ataque mayormente con drones, y aún así ni siquiera pueden con eso. Más imágenes por aquí. Ahí. Otra explosión más. Por aquí más zonas ardiendo en Kiev. Algo más, este ya lo presentamos. Estas las imágenes de hoy por la mañana con Ucrania sumida en una nube como consecuencia de los incendios en curso, aún no extinguidos, después de los bombardeos. Atención, toda la ciudad cubierta por el humo, ni siquiera visibles los edificios más altos. Por aquí, más de Ucrania completamente cubierta de humo. Como comentario, Ezequiel, me pasaron el parte de que Ucrania colocó encima de los predios altos, colocaron metralladoras antiaéreas justamente para tratar de bajar la mayor cantidad de drones, aunque se les hace difícil aún así también, por la baja altitud que vienen. Sí, sí. Bueno, aquí más imágenes. Todo, tremenda la ciudad, apocalíptica esta imagen. Totalmente apocalíptica. Y eso es una muestra solamente. Sí, eso esta mañana, horas después del ataque. Bueno, interminables la cantidad de videos con estos videos obviamente grisados por los propios ucranianos, la propia inteligencia ucraniana. Escuchable el ruido de los motores de los drones, las explosiones, pum, 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 una tras otra. Tremendo. Además, algunos ataques secundarios, por ejemplo aquí,
en Antonivka, en Konotop también, más ataques con drones geranios, esto sin música, bueno, esto más cerca de la línea de contacto, esto cotidiano, Sí. en Krivosroy, si me ayuda, aquí con Bombasfab, todo aquí también en Bosnesky, todos ataques devastadores y aparentemente, según los reportes, prácticamente ninguna intercepción o casi ninguna intercepción. La situación ya verdaderamente desesperante. Aníbal, tu comentario. Y solo con verlo y ver otros videos que están también subidos en YouTube principalmente, es una muestra de solo lo que es el principio del fin de Ucrania. Y yo lo que no puedo entender cómo todavía en la cabeza del europeo, del gobernante europeo, que son los que están empujando esto, porque no es la población europea la que piensa de esta manera de continuar la guerra en Ucrania, son los quienes gobiernan. ¿Cómo puede entrar en la cabeza de ellos que esto es apenas nada? Cuando Rusia le está diciendo, esto apenas es una muestra. No te olvides que son 500 drones que entran en una capital, 500 drones y 3 misiles y hacen ese desastre. Entonces yo pregunto, ¿qué sería si en vez de 500 drones entran 200 misiles, no 3? Yo te digo sinceramente, era tiempo y es hora de que este señor Zelensky medite un poco y si quiere salvar algo, el honor de Ucrania, por lo menos salvar lo que le queda a Ucrania, rindiéndose incondicionalmente. No tiene otra aquí. Entonces yo me pregunto todavía, ¿qué lo hace pensar de que puede combatir, que puede enfrentar a Rusia cuando no tiene ni siquiera soldados dispuestos, disponibles, para encarar una lucha contra 1.100.000 hombres que tiene en este momento Rusia allí, 1.100.000 hombres disponibles? Entonces, no cabe en ninguna cabeza sana pensar de que esto tiene razón de ser y de continuar enfrentando a la potencia militar que es Rusia. Yo simplemente te lo digo de esta manera, Ezequiel. Me atrevería a decirte que son 6 meses hasta el próximo invierno, ¿cierto? Hasta el próximo invierno en el este son 6 meses. Si Ucrania no se rinde antes de esa fecha, ¿cómo se dice? El entierro de Ucrania va a ser en el invierno próximo, va a ser el entierro de Ucrania. Eso es darlo por hecho. El invierno siempre favoreció a Rusia, nunca favoreció a ningún otro país, ni siquiera a Ucrania la favorece en este problema aquí. Entonces, si Ucrania todavía persiste en continuar queriendo recibir ayuda europea de donde venga que venga, no importa lo que sea que venga, no va a ser nada, va a ser suficiente porque más pesado lo va a golpear Rusia sin ya mirar cabezas. Van a entrar a darle a todo de lleno, inclusive lo que es gobierno público, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esto se define en lo que va del 2025. No hay posibilidades y puede, como te lo dije, puede que ocurra algo que no tenemos en cuenta aquí, que nadie lo piensa o pocos lo piensan, mejor dicho, de que pueda haber un movimiento político interno que saque la cabeza de Zelensky, del gobierno, que lo manden, no sé, para Europa, que lo manden para algún lado, si no lo matan antes, que puede morir de una sobredosis accidentalmente, puede morir de una sobredosis, resbalar en el baño, en fin, pueden pasarle muchos accidentes o irse de viaje de turismo para Europa y quedar alguien, ahí sí, alguien al frente que llame a elecciones en Ucrania y que ahí sí soliciten un cese al fuego para poner orden dentro de Ucrania, llamar a elecciones y lógicamente que ahí pesará muchísimo la influencia de Rusia dentro del Estado ucraniano, ¿no? Porque Rusia va a permitir, lógicamente, y lo sabemos, no va a poner allí de vuelta otro Zelensky.
que esté decidido y queriendo ser parte de la OTAN y de la Unión Europea. Porque inclusive hasta esa parte de la Unión Europea es una burda mentira que le están haciendo creer a este hombre, de que va a ser parte de la Unión Europea. Nunca va a ser parte de la Unión Europea. Y eso lo saben, ellos mismos lo saben de que nunca va a ser. Con la corrupción que hay en Ucrania y con estar en guerra con otra nación, lo pone hasta imposible de que ocurra. Entrar a la OTAN, negado ya de cabeza, está negado que va a hacerlo. Entonces, no queda más aquí que este hombre salga del poder de Ucrania. Ya está en el lugar equivocado, en la hora errada y en el momento errado. Ya pasó su tiempo, su era, su momento de fama. Ya el señor Zelensky es un estorbo, tanto sea para la propia nación ucraniana como para los problemas que les puede traer a Europa toda. Yo creo que acá lo que se está moviendo detrás de todo esto, Ezequiel, es lamentablemente es ese gobierno en las sombras europeo que está actuando de una manera desesperada ya está desesperado porque ve que todas las herramientas que tenía a su favor y disponible ya están quedando sin efecto. Estados Unidos que se aleja delicadamente, algunos países que dicen no tengo cómo ayudar, no tengo cómo, y los otros vamos a fabricarlo para aquí dentro de 6 meses, y todo va por así. Más inmediato ahora, es ahora que se está muriendo Ucrania, no dentro de 6 meses. Ucrania se está muriendo ahora. Cada 24 horas, cada día que pasa, Ucrania se entierra más un clavo. Entonces, eso es lo que la gente tiene que tratar de ver y de tomar un poco de conciencia, que lamentablemente no la tienen. La escuchamos a Ursula von der Leyen, por amor de Dios, es como te digo, parece que ella está haciendo una declaración para ella autoconvencerse de que todo es posible. Mas no convence a nadie. ¿A quién puede convencer? Porque voten 25.000 millones más para Ucrania, para ayudarla, para que pueda vencer al oso herido, que está con una inflación gigantesca, y el Fondo Monetario Internacional lo ponía con un 3% de crecimiento, ahora tiene un 4.1% de crecimiento. Entonces es increíble que ellos mismos ni se ponen de acuerdo entre ellos, ¿no? Es vergonzoso. Lo que yo veo es una derrota, lo veo en el camino, Ezequiel. Sinceramente te lo digo, no es por llenar banderas ni nada por el estilo, sino que viene una derrota. Rusia ya está en esa posición de apretar más, está apretando muchísimo más de lo que antes, y cada vez va a ser más, cada vez va a ser más. Y creo que, como te lo dije hoy, para terminar, si quieres, con esta parte, el final será, la cereza de esa torta será Odessa, sin lugar a dudas. Ezequiel. Bien, respondemos las preguntas de los demoledores. Por acá Tito Rodríguez, miembro del canal desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Tito, por tu participación siempre. Saludos, Aníbal. ¿Cómo será la contención de lo que quede de Ucrania? ¿Será que Ucrania está en la negociación entre Rusia y Estados Unidos? El retiro de Estados Unidos de la guerra a cambio de la no promoción de la desdolarización. Saludos desde Buenos Aires. Aníbal, ¿cuál la contención para esa Ucrania del futuro? ¿Cuál el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia? ¿Participará Ucrania de alguna manera en ese acuerdo o no? Aquí lo que se va a decidir, para responder a tu seguidor, por favor, y a tu audiencia, Ezequiel, es que Rusia tiene 2 principales objetivos allí en Ucrania, y no los deja por nada, ni por pedido del Santo Expedito lo va a hacer. Es desmilitarizar Ucrania y desnazificar Ucrania. Sin eso, Rusia no cumpliría con la palabra propia por las razones que entró en ese conflicto. Entonces, hasta que no sea desmilitarizada Ucrania, esto no acaba. Y para desmilitarizar Ucrania, el señor Zelensky no puede estar en el gobierno, primeramente, ya debe estar fuera. Esa es una de las razones y condiciones por las cuales Vladimir Putin se niega a reunirse con el señor Zelensky, porque no lo reconoce como presidente, como cabeza de la nación ucraniana. Ya no lo es.
Él es un dictador en este momento o una persona que está ocupando el cargo sin haber sido elegido para ese cargo. Entonces, no se pueden poner de par en par. Es una falta de respeto al señor Vladimir Putin, inclusive, ¿no? Por otro lado también. Es inaceptable. Entonces, aquí lo que puede quedar es un llamado a elecciones, poner a alguien conservador, mediador, que esté en ambas aguas, decidido a ser neutral definitivamente y a aceptar esa parte de desmilitarización de Ucrania. Cuando hablamos de desmilitarización, todos piensan que es de que se le terminen los tanques de guerra. No, desmilitarización es, se le acaba la marina, se le acaba la fuerza aérea y se le acaba todo lo que es misilístico de largo alcance y corto alcance, se le termina a Ucrania. Ucrania va a quedar con un ejército, mini ejército interno y una policía interna para lo normal que necesita un Estado para mantenerse como Estado. Pero eso de tener buques de guerra, aviones caza, bombarderos, se le terminó, acabó. Eso no va a ocurrir más. De aquí para adelante, esa es la negociación que va a haber. Lo que se va a hablar, sea con Estados Unidos, con Reino Unido o Francia, en algún momento, cuando se pongan de acuerdo a sentarse realmente a negociar esta paz en Ucrania, va a ser de esa manera. Las condiciones las va a poner Rusia, no las va a poner Reino Unido, ni Ucrania, ni Francia. Acabó, esa parte ya acabó. Ya se pasó por ese tipo de negociación y no dio resultado. ¿Por qué? Porque las tres partes se desencuentran totalmente. Entonces, cuando yo veo en ese mapa que expusimos hoy, cómo quedaría esa Nova Rusia, como se llama realmente, que era la Nova Rusia, quedaría de esa manera protegida por Rusia. El resto sería lo que queda del Estado ucraniano con derecho a sacar al mar, o sea que tendría un pasaje que le permitiría sacar sus materias primas, como el trigo, lo que planta en el agro Ucrania, le darían tal vez el derecho a poder salir en una vía al puerto de Odessa, pero no como propietarios del puerto de Odessa nunca más. Sí le permitirían una vía para poder sacar sus granos para enviarlos a diferentes partes del mundo donde ellos quieran venderlos. Creo que eso Rusia no se lo privaría a Ucrania. Sería una consideración humana, en parte, con Ucrania, el permitirle que mueva sus granos fuera del país y no que lo tenga que hacer por tierra para toda Europa, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que veo que viene en ese paquete, que es inamovible. ¿Hubo tiempo de negociarlo mejor? Hubo. Y Ucrania fue negando, hasta resistirse a tal punto que dice no aceptamos nada de lo que pide Rusia. Bueno, entonces vamos hasta el final ahora. Rusia va hasta el final ahora. Y el final es ese. El que va a quedar un Estado sin salida al mar allí arriba, y todavía si Polonia no le reclama el pedazo que quiere todavía reclamarle, si Hungría no reclama su parte también, entonces si esos países reclaman también una parte de ese territorio, reducimos Ucrania prácticamente al 30% de lo que hoy es. No nos olvidemos que Rusia tiene ahora, en este momento, bajo su control, 133.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando del 25% del territorio ucraniano bajo el tutelaje de Rusia. Si esto se demora más, va a llegar al 44%, considerando los 4 oblasts esos siguientes, sería el 44%, prácticamente la mitad de Ucrania quedaría prácticamente en manos de Rusia. Y eso ellos no lo están viendo. Es increíble que estos tipos no lo vean venir. Y es lo que viene en camino. Es lo que viene en camino. Eso es lo que tengo para responderle a tu seguidor. Quedaría en esas condiciones, aproximadamente. Por aquí otra pregunta más de Santi H. Por cierto, a los demoledores en el chat, presenten sus preguntas ahora porque las vamos a responder en la medida de lo posible. Por aquí Santi H. con un aporte. Muchas gracias, Santi. El día que Rusia se vea realmente mal, primero deja a Ucrania hecha un parking y luego ya se sienta y si no se le da lo que quiere, seremos fosforitos. Evidentemente, Santi escribiendo desde Europa, ¿no? ¿De acuerdo con esto, Aníbal? No.
Rusia no está interesado en darle una paliza o un golpe a Europa. No le interesa. No le interesa meterse con Europa. Pero en lo que va de Ucrania no va a ceder. No puede darse ese lujo de ceder. Tiene muchas cosas en juego. Primeramente, lógicamente, hablemos bien claro, el orgullo nacional. Como nación, de liberar lo que tiene que ser liberado, de conseguir sus objetivos como fue planteado. Eso no puede perderlo. No se puede dar el lujo de dejar su soberanía en manos de una nación que dice querer pretender atacarla todos los días. Entonces, indudablemente que eso no va a terminar de la manera que quiere Ucrania, va a terminar de la manera que quiere Rusia, que es hoy quien mantiene el poder y la ganancia en esta guerra. Ahora, como dice él, convertirla en un parking a Europa, no. Nunca llegaremos a una guerra mundial nuclear, como se hablaba en un principio. Ni una parte ni la otra quieren llegar a eso. Eso lo sabemos. Es meter un poco el miedo a la población y hacer esas narrativas gigantescamente grandes que yo nunca me lo pensé. Sinceramente, nunca pensé o pasó por mi cabeza, va a haber una tercera guerra, se viene la tercera guerra. Eso sirve para vender pasquines, ¿no? Para vender programas, digo, pero no. Guerra nuclear, no. Sabemos que de ninguna parte. Lo vimos y lo pudimos ver en el tema de Irán. Podría haber ocurrido algo más grave allí y no ocurrió. ¿Por qué? Porque sabemos en lo que termina todo esto. Todo el mundo lo sabe. Entonces, cuando entran a manejarse las posibilidades de encender la mecha de una bomba nuclear en cualquier parte, se acabó. Se acabó para todos. Somos todos los que perdemos allí. Hasta estos ignorantes que se creen grandes sabios en Europa, dirigiendo naciones que no deberían de estar ni dirigiendo una zapatería, indudablemente que saben que una guerra nuclear termina con todas las posibilidades para todos. Se acabó. Eso es todo. Bien, por aquí una publicación reciente de Zelensky sobre finalmente la llamada telefónica sostenida hace un rato nada más con Trump, anunciada esta mañana en esa reunión en Dinamarca. Aquí las palabras de Zelensky: tuve una conversación muy importante y fructífera con Donald Trump, felicité al presidente Trump y a todo el pueblo estadounidense en el Día de la Independencia de Estados Unidos, hoy por cierto. En Ucrania agradecemos todo el apoyo brindado, nos ayuda a proteger vidas y salvaguardar nuestra libertad e independencia. Hemos logrado mucho junto con Estados Unidos y apoyamos todos los esfuerzos para detener las matanzas y restablecer una paz justa, duradera y digna. Se necesita un acuerdo noble para la paz. Hoy discutimos la situación actual. Hasta acá todo palabrería. A partir de ahora quizás algo más sustancial. Hoy discutimos la situación actual, incluyendo los ataques aéreos rusos y los acontecimientos en el frente. El presidente Trump está muy bien informado y le agradezco su atención a Ucrania. Hablamos sobre las oportunidades en defensa aérea y acordamos trabajar juntos para fortalecer la protección de nuestros cielos. También acordamos una reunión entre nuestros equipos. Mantuvimos una conversación detallada sobre las capacidades de la industria de defensa y la producción conjunta. Estamos listos para proyectos directos con Estados Unidos y creemos que esto es crucial para la seguridad, especialmente en lo que respecta a drones y tecnologías relacionadas. También abordamos las adquisiciones e inversiones mutuas. Finalmente intercambiamos puntos de vista sobre la situación diplomática y el trabajo conjunto con Estados Unidos y otros socios. Muchas gracias. Y Zelensky sonriente. Bueno, en concreto, nada más allá de esto de hablamos sobre, aquí discutimos la situación actual, incluidos los ataques aéreos rusos, como los de ayer, por ejemplo, o los de la semana, de toda esta semana, los acontecimientos en el frente, y hablamos sobre las oportunidades en defensa aéreas y acordamos trabajar juntos. ¿Cuál es el significado de eso? Nada respecto al envío de armas. Solo una cosa, sustantivo. Sí. Sí, solo para agregar. Donald Trump le dijo en esta conversación que tuvo con Vladimir Putin que le urge llegar a algunos acuerdos para poder manejar el tema de las tierras raras. ¿Qué ocurrió en la semana pasada? La semana pasada cayó en el poder de Rusia, en el Oblast de Lugansk, la mina más grande de litio ucraniana. Y en el Oblast de Donetsk cayó la minera más grande de carbón de Ucrania.
2 que estaban ya pactadas en esa negociación con Donald Trump, que el Zelensky se las ofreció como parte de pago por el armamento a recibir por Estados Unidos. O sea, ya está en manos de Rusia. Solo que creo que en esta conversación interesante por teléfono fue justamente esa la razón. ¿Qué va a ocurrir con mi negocio?, habrá dicho Donald Trump. Estimo yo, pienso yo desde mi punto de vista. Yo hice un negocio y lo estoy perdiendo, porque ahora está en tus manos, no en manos de quien me quería pagar. Y yo creo que Vladimir Putin muy inteligentemente le va a decir, no hay problema, negocias con nosotros. Pero no va a ser un negocio 50-50, eso es un hecho. 50-50 era con Ucrania, perdedora, necesitada. Con Rusia no es 50-50, es un hecho que no. Te lo vas a llevar a un módico precio, pero nunca va a ser 50%. Eso está clarísimo. Y el tema de las tierras raras, que le provoca sarna en la espalda a Donald Trump, porque tiene una China que lo tiene dominado por ese lado, lo tiene agarrado de la parte más baja del cuerpo humano y no suelta. China es como un Doberman. Mordió, apretó y no larga hasta que le des la razón. Y lógicamente que China tiene ese poder en sus manos para poder jugar con la cabeza de Donald Trump. Me haces esto y las tierras raras se quedan en China. Y Rusia tiene tierras raras también y tiene la forma de procesarlas también, algo que Estados Unidos hoy no tiene. Tuvo en alguna época, ya por la década de los 90, tuvo esa capacidad de procesar tierras raras y lo dejó para atrás, lo dejó en manos de otros, como fue en el caso de China. China comenzó y hoy es el número 1. Maneja prácticamente el 90% de las tierras raras del mundo. Entonces ellos lo procesan, ¿no? Ellos procesan, porque lleva un procesamiento, no es solamente tener la tierra, sino que hay que procesarlas a todas para convertirlas en lo que terminan convirtiéndose después. Entonces, creo que esa conversación, por eso te quería hacer hincapié en esa conversación, en ese reclamo, en esa llamada de Donald Trump, tuvo que estar indudablemente implicada la pregunta, ¿qué va a ocurrir con mi negocio frustrado? Porque fue un negocio que Donald Trump dijo, negociamos, ya está el negocio hecho con Ucrania, todo pronto. Sí, pero ahora está en manos de Rusia. ¿Te acuerdas, Ezequiel? En el otro programa que hicimos la otra vez, yo te comenté que BlackRock había invertido muchísimo en Ucrania antes y en el comienzo de este conflicto para ayudarlo monetariamente, o para ayudarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para poner algún dinerito en Ucrania, le adquirió minas de extracción a Ucrania, le compró campos de plantíos de trigo y de maíz a Ucrania, se los compró. Y hoy la mayoría de esas minas y la mayoría de esos campos de agro están en manos de Rusia hoy. O sea que BlackRock y su otro socio perdieron muchísimo dinero en este conflicto, muchísimo dinero. Y cuando Donald Trump cree cerrar el mejor negocio de su vida, de que me quedo con el 50% de todo lo extraído en Ucrania, en tierras raras, en litio, en lo que sea que vayan a extraer del territorio ucraniano, Estados Unidos tiene el 50% asegurado. En el momento que entran a recuperar, que Rusia empieza a quedarse con esas posibles formas de pago para Estados Unidos, aparece Donald Trump diciendo, no te puedo mandar más nada. ¿No te parece una coincidencia? Si no puedo cobrar, ¿para qué voy a seguir enviando? Ya no tengo cómo cobrar. Porque es el enemigo que se está quedando con la forma de pago. Entonces yo creo que todo tiene una relación aquí. Esto te lo digo porque lo vengo investigando, lo vengo moviendo de un lado y del otro y llegas a entender un poco cómo es la madeja, cómo es todo esto, cómo se va entretejiendo. Y todo tiene una relación una cosa con la otra. Esta llamada no fue solamente para llamar al viejo amigo de siempre y recordarle que estoy aquí, cualquier cosa que precises. Necesitamos acelerar esto para poder negociar ampliamente los dos, porque es el deseo de Donald Trump, negociar mucho, no solamente en este aspecto, sino
en otras cosas que quiere negociar Estados Unidos dentro de Rusia. Le interesa a Donald Trump, sabe que hay muchas posibilidades económicas. Estados Unidos perdió 300.000 millones de negocios en empresas dentro de Rusia, que operaban antes dentro de Rusia. Y eso, quieras o no, es mucho dinero en cualquier parte del mundo. Y esto yo creo que ese llamado tiene mucho que ver con ese último, digamos, apropiación que tuvo Rusia en cuanto a la mina más grande de litio de Ucrania y la reserva de carbón tan grande que tiene allí Ucrania, que también quedó en manos de Rusia la semana pasada. Entonces, por eso te digo, esta llamada no llegó solo por casualidad. Yo creo que es, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Yo hice un negocio, lo acabo de perder, ¿cómo puedo negociar contigo? Queda todo igual como está, negociamos 50-50. Yo creo que hubo algo de eso en esa conversación. No solamente ver cómo vamos a terminar este embrollo, sino cómo vamos a negociar en este embrollo. Esa es, Ezequiel. Querido Aníbal, en 10 minutos comienza la transmisión de Fernando Moragón en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, así que vamos a redondear por acá. Un placer realmente la conversación con vos el día de hoy. Por ahí muchas especulaciones en el chat sobre tu origen. Debe ser argentino por cómo habla. No, Aníbal, uruguayo, no argentino, radicado o residente en Brasil, pero él de Uruguay, la forma de hablar, por lo menos del español rioplatense entre Buenos Aires y Montevideo, muy parecida, por eso muchas veces genera esa sensación, pero algunas pequeñas diferencias, como las championes, por ejemplo, ¿no? En Uruguay llaman championes a las zapatillas. En vez de zapatillas tenemos championes. Las championes, exactamente, qué lindo. Querido Aníbal, un placer. A los demoledores y a las demoledoras, todavía sin el like, por favor, que nos ayuden, que recuerden ayudarnos con el like contra la censura y el cierre en tus manos, lo que quieras, querido Aníbal, a tu disposición. El micrófono tuyo. Ezequiel, primero agradecerte esta oportunidad, segunda oportunidad que me diste de estar en tu programa. Sigo siempre, lógicamente que te sigo siempre estoy sacando información también de lo que tú produces, porque yo siempre digo que nosotros no tenemos ninguna bola mágica ni nada. La información siempre es información si nos basamos en que tenemos que ver, escuchar y oír todo. Entonces, entre todos nosotros, todos tenemos opiniones, algunas convergen, algunas son iguales, pensamos igual, y en otras a veces nos desencontramos. Pero ahí es lo bueno, desde ahí de donde aprendemos justamente. Entonces, para mí es un gusto enorme estar en tu programa. Por segunda vez me siento realmente honrado cuando tú me aceptaste esta invitación. Y bueno, entonces agradecerle a tu audiencia también, el respeto de tu audiencia también. La otra vez fue mucha audiencia que tuvimos en aquella primera entrevista. Espero que en esta también te dé muy buenos resultados. Bastante gente nos acompañó. Sí. Sí. Así que ese es un abrazo para todos, para ti, enorme, Ezequiel. Tengo un hijo en Argentina, te dije. Tengo un hijo en Argentina y una hija en Alemania, en Múnich. Epa, justo. como yo, con una pata acá y otra pata allá. Exactamente. Bueno, sí. Aníbal, te llamaremos nuevamente sin lugar a dudas, así que esta tu casa, así que bienvenido una vez más. Y a los demoledores y a las demoledoras, una vez más, recuerden que en un ratito nada más comienza Fernando Moragón con su programa de hoy basado en los ataques de ayer a Kiev. Arde Kiev es el título, así que seguramente más que entretenido. Demoledores y demoledoras, chau y hasta la próxima. Un abrazo.